Escogí los días donde había de llegar para como hermanos todos juntos. Sellados tenía mi enemigo era más, devolvería mi licencia. No venía a esclava y esclava. Como hermanos tentados. Escogí los días donde había de llegar para como hermanos todos juntos mejorar. En este camino que nos hemos de olvidar, enseñarnos a volvería mi esencia de tengo de una tierra galáctica ancestral, lugar del misterio, la armonía y la verdad. Escogí los días donde había de llegar
para como hermanos en paz de recordar. Y vamos vamos a la esencia de la armonía universal. Vamos a la tierra del misterio y la verdad. Bueno, muchachos, bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra sesión de tarot de los domingos por la noche. Vamos a empezar esta sesión con el arquetipo maestro. Bueno, a ver quiénes estamos. Espíritu Sebastián. Entonces, bueno, vamos a empezar por la cruz cabalística. Eje Malkut, Vegedula, Leolam, Om. Todo el poder que fue o será está aquí y ahora. Soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. A través de mí su infalible sabiduría toma forma de pensamiento y palabra. Lleno del entendimiento de su perfecta ley, soy guiado momento a momento por el sendero de la liberación. De sus ilimitadas riquezas, de su ilimitada substancia, extraigo todas las cosas necesarias, espirituales y materiales. Reconozco la manifestación de su indesviable justicia en todas las circunstancias de la vida. En todas las cosas grandes y pequeñas veo la belleza de la expresión divina. Viviendo de esa voluntad, sostenido por su infalible sabiduría y entendimiento, mía es la vida victoriosa. Espero confiado la perfecta realización del eterno esplendor de la luz ilimitada. De pensamiento, palabra y obra, confío mi vida día a día al firme fundamento del ser eterno. El reino del Espíritu está incorporado en mi carne. Listo, bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esta sesión. Voy a comenzar yo. Hace días no nos veíamos. Yo estoy, en este momento estoy en la lección 2 y 3 de curso de desarrollo de poderes suprasensoriales del Tarot Bota. Bueno, lección 2 y 3 nos habla de la clave el mago. Entonces, bueno, vamos a ver los principios de la magia. Y estos capítulos nos recuerdan al primer capítulo, la primera lección de 7 pasos en ocultismo práctico, donde nos habla de tener una meta, de responder la pregunta ¿qué queremos? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Pues
Entonces, bueno, debemos entender qué es la magia, qué es la conciencia, qué es lo que qué es lo que hace el mago, pues. Entonces, debemos comprender que todos los principios de este conocimiento están fundamentados en los poderes de la conciencia, ¿cierto? Entonces ya a estas alturas debemos tener claro que la autoconciencia, la subconsciencia, la supraconciencia y lo que llamaríamos la inconsciencia. Entonces, la conciencia es lo que construye, es lo que tiene el poder. Todo lo que vemos es conciencia. Todo lo que es creado ha sido creado desde la conciencia. La conciencia es lo que siempre ha sido, es y será. La conciencia, pues, es la substancia con la que todo está creado. Es la substancia, es el gran eh, material, pues, con el que se crea, pues, es el poder. Entonces, lograr el dominio de la conciencia o despertar la conciencia es despertar nuestros poderes, es despertar los poderes del mago. Pero entonces debemos entender, la conciencia es simplemente, en el método de Gurdjieff define la conciencia, se define la conciencia como algo innato a nuestra esencia, es un poder innato de nuestra conciencia, por lo cual debemos entender que todo lo que es nuestra vida hoy en día es producto de lo que ha sido nuestra conciencia, es decir, todos somos magos, todos somos brujos, pues. Lo que pasa es que cuando no se sabe usar la conciencia, pues la usamos de manera errónea. Esto nos hace caer en estados equivocados y estos estados erróneos, pues crean nuestra realidad. Entonces, entender que todo lo que vivimos, todos nuestros estados presentes, son el efecto de todas las causas que desde el pasado yo he sembrado con mi conciencia y que esa conciencia por estar dormida, por estar eh, en un estado inconsciente, hemos creado con nuestras palabras, con nuestras emociones, hemos creado todo lo que es nuestra vida, pues. Entonces, entender que las emociones son el combustible de la conciencia, ¿sí? Todo en lo que yo concentro mi atención, eso es lo que dirige los poderes de la conciencia. Entonces, el mago, la clave uno, el mago, representa los poderes de la atención, de la concentración, pues. ¿Y qué es la atención? ¿Qué es la concentración? Es mantener firmemente en la mente una idea o un pensamiento específico. Miremos la palabra, concentración. Concentración. Conciencia centrada en la acción. Eso es concentración. Es mantener la conciencia centrada en la acción, en lo que estoy haciendo. Entonces, por eso dice el libro de los signos, pues, no tuyo, sino mío es el poder de la atención. ¿Quién dice esto? Nuestra esencia. Entonces, la concentración, la atención que dirige nuestra conciencia no es algo que sea del ego. El ego no puede concentrarse. El ego, el pensamiento siempre está divagando, no puede mantenerse centrado, pues. Por lo cual mantenernos centrados en la acción requiere toda una disciplina, todo un desarrollo, todo un estudio, todo un esfuerzo, pues. Entonces, cuando aprendemos a dominar esta atención, esta concentración, vamos a empezar a mover el poder de la conciencia. Hoy en día el problema radica en que creemos que sabemos lo que queremos, ¿sí? Para poder centrarse en la acción, pues tiene que haber una meta.
Entonces ahí es donde vamos a ver las representaciones de las claves. Clave uno, el mago, Bet, aunque es la puerta, anteriormente Bet se le consideraba la flecha. Con la flecha es algo que hay que mantener un punto a donde apuntar esa flecha para poderla lanzar y que esa flecha dé al blanco. Entonces, el problema de hoy en día es que no tenemos un blanco, no tenemos metas, o creemos que tenemos metas, pero estas metas son simplemente un autoengaño. Tenemos que aprender a descubrir qué es lo que realmente queremos y si realmente vale la pena tener eso que deseamos, eso que queremos. Y esto solamente va a depender de una cosa, descubrir si realmente queremos lo que queremos, solamente va a depender del conocimiento de quién soy, ¿sí? Si no sabemos quiénes somos, si no estamos listos para descubrir lo que somos, entonces el desear no sirve para nada, porque si no sé quién soy, pues no sé para dónde voy, no sé de dónde vengo y no sé qué hago aquí, tampoco sé cómo salir de aquí. Entonces, antes de poder entender y saber qué es lo que quiero realmente, tengo que descubrir quién soy. Por eso la segunda frase del arquetipo maestro nos ayuda a enfocarnos en quién soy. Soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. ¿Quién soy? Soy un centro de expresión de Dios. Eso es. De un Dios que tiene la voluntad primaria y esta voluntad pues tiene una meta, ¿cierto? Que es la del autoconocimiento, el descubrimiento, a ver, yo entiendo la vida o la percibo como el guión ya está escrito, el guión ya está escrito, pero ahora estamos haciendo la actuación. ¿Sí? Ya está escrito el guión, pero ahora estamos haciendo el papel y ese papel nos obliga a observar detenidamente cada una de las escenas y aprender de cada escena qué es lo que me trae esa escena, qué es lo que esa escena hace que surja en mi interior, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis sentimientos. Entonces, eso me va ayudando a descubrir quién soy, pues, y de esa forma vamos a entender que debemos tener una meta clara y esa meta poco a poco se va a ir alineando con la meta de la voluntad primaria. Entonces siempre debemos entender que siempre estamos recibiendo lo que deseamos, siempre, todos nuestros pensamientos, las situaciones, los sentimientos, las relaciones que tengo a mi alrededor, todos los detalles de mi vida, positivos o negativos, son de nuestra propia creación, ¿sí? Entonces ahora hay que entender quién lo ha creado, qué ha creado y quién lo ha creado, y por qué si estoy en algún momento negativo o estoy pasando o tengo o no tengo lo que quiero en mi vida, entonces ¿quién lo creó? Sí, entonces al final vamos a descubrir que siempre hemos sido nosotros los que hemos creado toda nuestra realidad, toda nuestra percepción, pero al estar en estados inconscientes, negativos de nuestra conciencia, pues hemos creado muchas adversidades. Ahora, estas adversidades o estas cosas negativas no, pues no es que esté mal. Recordemos que el árbol de la vida, la cábala, pues tiene eh, eh, sus dos pilares, pues el pilar de la misericordia y el pilar de la misericordia y de la dureza, pues del madre y de la madre y del padre, pues.
de lo positivo y de lo negativo. Entonces, esto que llamamos negativo o problemas es parte del camino, pues. Entonces, entendiendo que solo existe la voluntad primaria de Dios, del uno, que somos nosotros mismos, indivisibles, incognoscibles, innombrables, inmanifestados, y, y unirse con esta voluntad primaria es desarrollar esos dos cuerpos superiores. Recordemos que tenemos 7 cuerpos, 5 cuerpos caídos, que es lo que conforman lo que llamamos el alma, y 2 cuerpos que están arriba, lo que conforman lo que llamamos el yo superior. Y ese yo superior es la voluntad primaria, Dios. Es decir, Dios soy yo mismo, pero en unos cuerpos o en unos estados muy elevados de la conciencia, de los cuales en este momento estamos desconectados. ¿Por qué estamos desconectados? Bueno, porque es parte del plan, esa desconexión, lo que fue la caída del hombre del Edén, fue lo que nos hizo desconectar, caer de nuestros 5 cuerpos, caer nuestros 5 cuerpos inferiores, cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, la caída de estos 5 cuerpos, que llamamos alma, se provocó la desconexión de nuestros cuerpos superiores, cuerpo cuerpo átmico y cuerpo búdico, lo que en el sistema de Gurdjieff llamaríamos el emocional superior y el intelectual superior, lo que nos abre las puertas pues al universo, pues al mundo, al absoluto, pues al conocimiento de todo el universo. Entonces, solamente existe una voluntad, solo existe la voluntad primaria, y pues lo que debemos hacer es alinearnos con esa voluntad primaria de una forma consciente. Entonces, un ocultista, un verdadero mago siempre debe saber o debe ser capaz de decir, sé lo que quiero, ¿sí? Pero para poder saber lo que quiero, tengo que saber quién soy, ¿sí? Y conocer, pues, que si solamente existe la vida una, y esta vida una tiene muchos aspectos, esos aspectos que llamamos yo, tú, él, ella, eso, ellos. Todos estos son aspectos del yo único. Entonces, ese yo sabe lo que intenta. Antes de venir aquí sabe lo que intenta, y esto nos lo enseña la Cábala. La Cábala entonces nos habla de los 4 mundos, como el mundo eh, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asía. Entonces, el mundo del arquetipo, el mundo de la idea, el mundo de la creación, el mundo de la formación y este mundo material. Entonces, el espíritu desciende por todos estos mundos para venir a almas. Entonces, si el mundo viene desde el mundo arquetípico o el mundo de la idea, quiere decir que el deseo ya está. El deseo de Dios ya surgió. Luego se creó, luego se formó y luego se materializó. Simplemente nosotros olvidamos cuál es ese deseo. Pero por el recuerdo de ese deseo vamos a volver a ascender hacia estos mundos, pues, y a comprender cuál es nuestra misión o nuestro propósito en la existencia, pues. Entonces este yo uno, esta voluntad primaria ya sabe lo que quiere, ya hizo el intento. El intento, este deseo es lo mismo que en el sistema de Carlos Castaneda nos hablan del intento. Hacer el intento, eso es tener un deseo y realizarlo, tener la fe, es decir, la certidumbre de que lo que yo deseo se va a hacer, pues. Entonces, este yo uno, al dividirse en cada uno de los aspectos de la vida, yo, tú, él, ella, eso y todos nosotros, ya sabe lo que tiene preparado para cada uno como su centro de expresión.
¿Para qué? Para seguir creando y formando el universo. Por eso en la clave cero el loco no está ya en la cúspide de la montaña, sino está un paso más atrás, porque siempre hay un paso más que dar, siempre hay algo más que renovarse. Entonces, bueno, esto es a veces es perturbable para nosotros entender que somos una parte de un yo universal, ¿cierto? Porque viene el temor de la pérdida de la individualidad. Aquí es donde también entra el tema del ego, eh, pero del ego desde la ignorancia, porque a la final al ego le incomoda perder su individualidad, perder el control y entender que es parte de un todo, porque el ego quiere ser exclusivo y quiere ser, bueno, pero no, simplemente debemos suponer que siempre vamos a ser nosotros mismos, siempre vamos a ser Dios expresándose de formas diferentes. Entonces, entender que este yo único está en un proceso de evolución, de desarrollo, está experimentándose a sí mismo a través de todos estos distintos aspectos. Entonces, esto lo hace sosteniendo a través de cada uno de nosotros el deseo. Entonces, el deseo es algo muy importante y ese deseo es lo que nos hace vivir con intensidad momento a momento, porque sabemos que a través del deseo recibimos el significado de la vida. A través del cumplimiento de nuestros deseos, vamos recibiendo el significado de la vida, vamos incrementando nuestra conciencia. Que aquí Carlos Castañeda nos hablaba del águila, el águila que se come la conciencia de los hombres. Es un decir, pues para que no nos enredemos por allá ahora con el inorgánico y con todo esto. El águila es simplemente ese oscuro mar de la conciencia, de donde todos provenimos y a donde todos volvemos para seguir incrementando esa conciencia. Entonces, y poder darle un significado, una relación a la vida y empezar a co-crear con esa conciencia a través de la formación del yo individual, la individualización que le llama Gurdjieff. Pero esta individualización significa simplemente no perder mi conciencia, ¿sí? De que en el momento de la muerte, de la trascendencia, de la iluminación o de lo que venga, no pierda mi conciencia, ¿cierto? Y no me quede pues como algo, como no disolverse en el oscuro mar de la conciencia, sino disolvernos en nosotros mismos para individualizarnos nosotros mismos, conectados a la fuente, pues. Entonces, bueno, hoy en día se comete el error de separar el mundo material del mundo espiritual. Esto es un error que cometemos al proponer metas, por ejemplo, o deseos, porque entonces estos falsos espirituales, entonces si tú pides algo material, entonces eres materialista y eres del diablo, y no, 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 debemos salir de la dualidad de materialismo y espiritualidad y entender que son lo mismo. Por eso dice el Cristo, cuando hagas de los dos uno, y lo de arriba como lo de abajo, y lo de adentro como lo de afuera, entonces entrarás en el reino de los cielos. Es que el reino de los cielos está aquí, porque este mundo material, ya la Cábala nos explica cómo el espíritu desciende por los diferentes mundos, y este mundo pues no es otra cosa que la materialización de los mundos superiores, pero sigue siendo lo mismo, es el espíritu. Entonces, cuando aprendamos a ver todo en este mundo, todo en esta realidad, como esa supraconciencia, como ese Dios, como parte de la voluntad primaria, entonces vamos a dejar de diferenciar lo que es material y que llamamos malo
El dinero es una energía, los bienes y las posesiones son una extensión de nosotros mismos. ¿Hacia qué? Hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. Es decir, yo puedo desear una casa y esa casa me va a ayudar a darme una armonía, una prosperidad para yo seguir co-creando con el universo. O puedo no desear una casa, también está bien no desearla, es decir, nuestras metas, nuestros deseos no solamente pueden ser de temas espirituales y nuestros deseos deben ser muy bien estructurados, definidos y debemos saber de qué estamos hablando a la hora de desear. ¿Por qué? Porque a veces podemos desear la iluminación, pero si yo no sé qué es la iluminación, no voy a poder llegar allá. Yo tengo que poner metas de las que yo sepa qué son. Si yo pongo hoy en día, no, es que yo quiero trascender, pero trascender qué, cómo, por qué. Yo quiero ayudar, pero ayudar qué, cómo, a quién, dónde, por qué quiere ayudar, pues. Eh, yo deseo, sí, la cristificación, pero ¿sabes tú qué es cristificarse? ¿Sabes cuáles son los preceptos del Cristo? ¿Entiendes qué es un estado de conciencia crístico? Si no sabemos qué es eso, entonces esa meta va a ser una meta muy banal, muy borrosa, y al ser borrosa, pues no sé a dónde voy a disparar la flecha. ¿Sí? Porque es un punto ahí borroso que se me está moviendo, que un día es una cosa, otro día es otra cosa, un día leí un libro, entonces más o menos sé, pero otro día leí otro libro, entonces ahora sí no sé nada, ahora estoy confundido, ya no sé si lo que tengo que hacer es desarrollar o no los chakras, porque hay tanta basura en el sistema y hay tantos libros y tanta información que si no tenemos el discernimiento adecuado, hay libros que como dicen una cosa, otros dicen otra, y entonces quedamos nosotros en la mitad de tanta confusión, en la mitad de tanta cosa, pues. Entonces, bueno, por eso no se debe dividir lo material de lo espiritual. Tenemos que entender que todo es Dios y somos Dios y todo lo que nos rodea es Dios y todo es la voluntad primaria y todo está hecho con la única sustancia que hay en el universo, el agua de los alquimistas, la gran sustancia. El mundo de los sueños está hecho con el mismo material que está hecho este mundo material, pues allá en un sueño también tocamos las cosas, también sentimos, también olemos, también sentimos dolor, nos duele, también tocamos las cosas. Entonces, si allá tocamos las cosas igual que en este mundo, pues eso nos hace pensar que todo es lo mismo, solo que hay diversas percepciones y esas percepciones pueden ser más sutiles o más densas. Bueno, en estos capítulos algo que nos habla es de del error de eliminar el deseo, como lo proponen las escuelas orientales. Cuando leemos Chuan Tse, Lao Tse, cuando el Dhammapada, el budismo, cuando leemos todas estas escrituras orientales, vemos que siempre están orientadas hacia la eliminación del deseo, la eliminación del deseo. Entonces, bueno, yo creo que yo traté eso en alguna otra charla, pero ¿alguien me podría decir cómo solucionamos esa paradoja? ¿Por qué en la escuela occidental nos hablan de que el deseo es bueno y es necesario? ¿Y por qué en la escuela oriental nos dicen que el camino es la eliminación del deseo? Y entonces aquí estamos nosotros en la mitad. ¿Qué hacemos ahora o cómo interpretamos eso? ¿Alguien me puede dar su opinión de este en particular? Nadie se anima, bueno, muy difícil, ¿no? Para mí también fue difícil. Pero yo
por mi parte, solucioné esa paradoja de una forma muy sencilla. La escuela occidental es el primer paso y la escuela oriental es el segundo paso. Primero está la escuela de la acción, del deseo, y luego está la escuela de la no acción, del Wu Wei, de la no acción, del no deseo, pues. Y está muy bien, porque cuando vamos llegando al final de nuestra meta o cuando empezamos a ver cómo funciona la magia, ahorita al final quiero hacer un paréntesis sobre un autor y un trabajo que me gusta mucho, que es el de José Luis Parise, Los 11 Pasos de la Magia. Eh, Él nos habla de que los primeros pasos van a ser enfocados al deseo y al esfuerzo y al hacer. Y luego los siguientes pasos para que se materialice el deseo es soltarlo. Ya, pues ya lo hago como que ya lo realicé. Y es lo que nos dicen las escuelas orientales. Si tú deseas la iluminación, no te vas a iluminar. Tienes que soltar el deseo a la iluminación para iluminarte. Y es tan complejo que a veces nos dice, el deseo de no desear es también una piedra en el camino. Entonces tiene que ser algo que necesita mucha comprensión, mucha meditación, mucho silencio, mucha fluidez en la vida. Perdón que interrumpa ahí, Alex, pero antes de que termines de decir eso, siento yo que va más por ahí de que una escuela precisamente se enfoca en el crecimiento espiritual y la iluminación y otra escuela se enfoca en una vida plena, en esta tridimensionalidad, en donde puedas utilizar las leyes que precisamente rigen a este mundo. Correcto, sí, está bien. El uno busca dominar eh, esta creación, sí, el otro busca la trascendencia. Ahora, pero si nos vamos a la esencia, ambas cosas son lo mismo, pues, porque volvemos al tema, es un error empezar a separar, debemos evitar la separación, la separatividad, clave 15. Esa es la clave 15. El diablo es la separatividad de nosotros mismos, la separatividad de que es que unos buscan una cosa y los otros, todos buscamos lo mismo, porque todos somos la voluntad una, solo hay una voluntad, solo hay una, la vida una, solo hay el poder uno, solo hay la voluntad una. Entonces, ambas escuelas buscan lo mismo. Solo que una se va por un lado, otra se va por el otro lado, pero llegan a lo mismo. Por eso ese es el símbolo de la serpiente que se come la cola, pues. Convertir los dos en uno, algo que parece opuesto, volverlo uno. Ahí otra vez vuelve la frase del Cristo. Cuando hagas de los dos uno, y lo de arriba como lo de abajo, y lo de adentro como lo de afuera, entonces entrarás en el reino de los cielos. Ese reino de los cielos pues ya está acá. Ese reino de los cielos, claro que es un tema de conciencia, es una apertura de la conciencia. Entonces, a la final, la forma en la que yo lo uno esa paradoja es que simplemente es un paso y otro paso. Son dos pasos. El primero es hacer y conquista, y el segundo es no hacer y fluye, pues simplemente suelta, porque a la final el no hacer no significa quedarse quieto tampoco. El no hacer significa hacer, pero con conciencia. Hacer, eh, mm, Sí, como la es un locura. equilibrio, haces pero no para el ego, haces para el espíritu, por así decirlo. El hacer para el espíritu, así es, así es. Entonces ya es el hacer desde una fluidez de, pues ya no usas la mente, es el estado de no mente. Y es correcto también, y eso me parece que el camino de Carlos Castañeda es también esa unión de esas dos cosas, porque mira cómo se ponen a hacer, tienen que hacer muchos esfuerzos
mucho supraesfuerzo consciente, muchas tareas, muchas cosas, aprender, pasar por muchas cosas, para al final decirle el no hacer, para enseñarle el no hacer, que es el mismo Wu Wei, para enseñarle a simplemente la percepción, para poderse abrir a la percepción del universo, ya no tiene que ser desde o no puede ser desde un estado de la mente, sino que tiene que ser desde un estado de la no mente. Y esa no mente se necesita para no juzgar el mundo, porque el problema de la mente es que ya juzga el mundo y al juzgarlo lo concreta, y al concretarlo pues una escoba se convierte en una escoba y no puede ser sino una escoba. Pero al mantener la mente abierta y al mantener la mente en un estado de no mente, la escoba se puede convertir en cualquier cosa. ¿Sí? Que ese es, hazte como niño, porque los niños es del reino de los cielos. El niño tiene eso, la del niño que es una escoba y una escoba la convierte, no sé, en una escopeta, en una nave, en un avión, en un garrote, en un bastón, lo convierte en lo que quiera. Eso es ser mago, pues. Ese es nuestro propósito como magos. Hacer o no hacer mediante el hacer, pues. Entonces, bueno, un poco para recordar ese sistema oriental, algo que me gusta mucho son las cuatro nobles verdades del Buda. Entonces, en la primera noble verdad nos habla del sufrimiento. Y esta es la enfermedad. Entonces, la naturaleza de la vida es el sufrimiento. Nacemos llorando, crecemos llorando, cuando nos enfermamos sufrimos, cuando eh, seguimos creciendo, trabajamos, sufrimos porque no nos gusta, porque no es eso, envejecemos y sufrimos porque nos enfermamos. Y cuando vamos a morir, sufrimos porque no nos queremos morir. Entonces, al final el sufrimiento es algo innato también en la vida. Y ahí tenemos que recordar el propósito del ego. ¿Cuál es el propósito del ego? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Entonces, ahí vuelve y juega la cábala. La cábala pues nos dice que Adán y Eva cayeron al comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que ellos comieran de este árbol, de este fruto, solamente no se conocía. Eso es un estado angélico, donde no hay percepción de bien y mal, todo simplemente es unidad. Pero en esa unidad no se puede expandir la conciencia, porque la conciencia entonces necesita ahora polarizarse para poder empezar a conocer qué es bueno, qué es malo, y bueno o malo en cuestión a quedar a mis propósitos, a mi meta, pues ahí es donde Gurdjieff nos dice, pecado es todo aquello que vaya en contra de tu objetivo. Pecado no es lo que te ha dicho la iglesia, de incumplir los mandamientos y todo esto, pues no, sino pecado es todo aquello que te lleve en contra de tu objetivo. Entonces venimos a experimentar este mundo del bien y del mal, y el sufrimiento pues es como la base que nos dan para sobre eso caminar. Entonces nos dan la enfermedad de la caída del hombre, pues. Ahora nos dicen de la segunda noble verdad, el origen del sufrimiento. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Los deseos y los apegos. Entonces ahí es donde entra el deseo. El deseo entonces es causa de la enfermedad. Obviamente hay que entender muy bien qué es el deseo y cómo se relaciona con el ego. Y algo que sí comprendo muy bien es que cuando tú deseas una casa y la consigues está bien, pero el deseo es algo insaciable. Y entonces ahora tienes una casa y entonces ahora quieres otra casa más grande. Y entonces si logras tener una casa más grande, ahora quieres un palacio. Y ahora quieres otra cosa. Y así mismo, primero deseas una bicicleta, luego quieres una moto, luego quieres un carro. Y el deseo es algo que es insaciable, ¿cierto? Porque siempre vas a querer algo, siempre va. Y eso va a crear un apego. Entonces, de querer siempre tener algo, pues, y ahí pues va a seguir creciendo eso como una bola
de hielo, pues, y de nieve, y entonces vamos a seguir sufriendo, porque entonces cumplimos el primer deseo, pero ahora quiero otra cosa, entonces sigo sufriendo porque ahora quiero una casa más grande. Entonces la tercera noble verdad es la cesación del sufrimiento. ¿Cuál es la cura de la enfermedad? Entonces nos dice este conoce cierto que alcanzar el nirvana, la iluminación, la verdad, la realidad, abrir nuestra percepción, erradicar todas nuestras impurezas mentales, ¿cierto? Entender todos estos defectos psicológicos y empezar a eliminar y depurar todo esto, erradicarlo de nuestra vida, nos va a ayudar a esa cesación del sufrimiento, a llegar al nirvana, pues, cuando realmente ya no deseas. Y la cuarta noble verdad, donde es la medicina, que es el camino óctuple, los 8 caminos que se pueden desarrollar para alcanzar esta cesación del deseo, pues. Entonces, bueno, ahí vemos como una especie de discrepancia entre el modelo occidental y el modelo oriental, pero todo esto se puede resolver, todo esto se puede unir, todo esto se puede, sí, todo esto se puede, todas las paradojas se pueden reconciliar. Ese es, de hecho, eso es lo que dice el primer principio hermético del mentalismo, ¿cierto? Todo en el mundo es mental, todo es mental, todas las paradojas se pueden reconciliar. Entonces, esa es la idea, pues la mente tiene ese poder de reconciliar todo esto, pero para eso necesitamos conciencia. Entonces está bien ver que la vida tiene variedad, diversidad, forma, color, sombras, expresiones y entender que digamos, ¿cuál es la ley una? Es el amor. En la Cábala nos enseñan que el amor es Venus. Entonces Venus estaría relacionado con el amor y ese deseo, pues. Y está bien, es correcto, eso nos enseña a amar realmente, pues, a ver el florecimiento de los deseos, pues. Entonces, cuando entendemos que todo es creado desde el espíritu y por el espíritu, y es decir, la razón de ser del ser es el mismo ser. Entonces, cuando solucionemos esa paradoja, vamos a entender a la final también lo banal que es nuestras suposiciones, nuestro pensamiento, nuestras ideas, porque todo debe ser dirigido, debe ser unificado con la voluntad primaria. Pero es que el tema es pensar que no está unificado. El problema es pensar que en este momento estamos siendo separados. La verdad es que ya somos eso. El problema de pensar en que es que no estamos iluminados. La verdad es que ya estamos iluminados, ya estamos realizados. Solo tenemos que seguir el orden en el tiempo y en el espacio, soltando, dejando de aferrarme a lo que me sigue surgiendo y me sigue pasando porque eso me va a causar dolor y sufrimiento y fluir simplemente. Entonces la vida me va a dar cosas, soy feliz, la vida me va a quitar cosas, también soy feliz. Y si empezamos a manejar ese silencio interno, entonces vamos a empezar a quitar todos estos apegos, ¿sí? Apegos a personas, apegos a situaciones, apegos a trabajos, apegos y miedos también. Vamos a empezar a quitar todos estos miedos, porque ahí es donde nos colgamos a la conciencia cósmica, clave 12. Colgarnos a la conciencia cósmica es eso, pues ya me suelto y simplemente me cuelgo y me dejo fluir, me dejo llevar por el río. Ya no lucho contra la corriente que me causa sufrimiento, sino que simplemente me dejo ir ya. Así debemos ir en la vida. Entonces esto nos va a llevar pues por una serie de experiencias que tenemos que saber reconocer y simplemente en silencio observo. Entonces ahí empieza nuestra experiencia como observador. Eso es lo que venimos a hacer, a observar.
Y en esa observación va a crecer nuestra conciencia. En esa conciencia se van a purificar mis deseos y esos deseos se van a unificar a los deseos de la voluntad primaria. Y entonces mi vida va a poder fluir en armonía porque ya no voy a querer estar haciendo lo que mis egos quieren, sino que voy a hacer lo que la voluntad primaria pues tiene destinado para mí. Entonces, bueno, todo esto es la explicación de por qué también los horrores del mundo. Es que todo esto que le llamamos malo en el mundo es parte de este proceso y es parte de esta experiencia. Decir que, o sea, querer cambiar el mundo y eliminar el mal es como querer eliminar el pilar negro, ¿cierto? El pilar donde la subconsciencia, clave 2, ella estaba en medio de dos pilares, el pilar blanco y el pilar negro, Boaz y Caín. Entonces, querer eliminar el pilar negro es destruir el templo, es destruir la creación, porque eso es lo que le da equilibrio a la existencia. Entonces, lo que tenemos es que eliminar es el error de la separatividad y eliminar el error de pues de no reconocer la manifestación de la indesviable justicia en todas las circunstancias de la vida. Por eso el arquetipo maestro es muy importante. Reconozco la manifestación de la indesviable justicia en todas las circunstancias de la vida. Todo lo que pasa, muchachos, en el mundo es parte de la justicia. Y intentar luchar contra esa justicia, pues es crear un desequilibrio. Todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, bueno, ahí es reunir la energía fina necesaria para nosotros estar, ¿cómo decirlo? Al margen de todo esto, de todas estas cosas negativas que pasan, que vacunas, que enfermedades, que hambrunas, que si yo ya estoy conectado con la conciencia, no voy a pasar por todo eso. Ahora, uno le desea eso a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere ser consciente y no todo el mundo está dispuesto al pago que hay que hacer para conseguir esta conciencia, pues. Entonces, lograr ese discernimiento, lograr llegar a esa inteligencia, reconocer cuáles son los errores que cometemos y tener la agilidad para cambiar mi meta momento a momento cada vez que yo haga una reevaluación. Entonces, eso va a hacer que nuestro deseo sea poco a poco cada vez más desarrollado. Y esto me recordó hace poco también por el viernes en la madrugada estaba ingresando al interior de una cueva muy pequeña y profunda. Y mientras entraba recordé una frase alquímica que dice: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Obviamente no es solamente algo literal, también es algo psicológico, mental. Entonces visita el interior de la tierra, visita tu interior, porque nosotros somos la tierra. Visitando nuestro interior y rectificando, cambiando nuestros patrones erróneos, cambiando nuestras ideas erróneas, cambiando la falsedad y la mentira y esa clave 15, el error de la separatividad, vamos a encontrar la piedra oculta, la piedra que nos va a llevar, la que convierte todo en oro, la que nos lleva a la vida eterna, la piedra filosofal de los alquimistas, pues. Pero entonces para esto se necesita energía fina, ¿sí? Se necesita mucho esfuerzo consciente, se necesitan cumplir con nuestros deseos eserales, con nuestros deberes eserales, porque esto pues tampoco puede ser un tema de irresponsabilidad, de simplemente dejo todo el mundo y todas mis obligaciones. No, si ya tengo contratos, si ya firmé contratos y participé en esos contratos, tengo que cumplirlos. ¿Ya?
si no estoy dispuesto a someterme y enfrentar las pruebas del espíritu, clave 14, a temperarme, si no estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo supraconsciente, ese sacrificio voluntario, esa renuncia voluntaria también. Entonces, no, una renuncia no como retraerme de la vida, una renuncia no como por aborrecimiento, una renuncia más bien por desapego, no por aborrecimiento. No, no, es que yo no quiero trabajar, que trabajar es materialista y es del mundo y no quiero. No, no se trata de eso. Más bien se trata de purificar. Si no estoy feliz o no me siento pleno en el trabajo que tengo, cámbielo, pero siga cumpliendo sus deberes. Puede renunciar en cualquier momento, sí, renuncie de pronto y en estos caminos las principales renuncias, por ejemplo, la renuncia a la eyaculación. Si queremos entrar en la suprasexualidad y cumplir con esa creación de cuerpos superiores, tenemos que renunciar a la eyaculación. Si no estoy dispuesto a renunciar a la eyaculación, pues es muy complejo, no vamos a poder lograr el camino. Y de ahí para allá otras renuncias que vienen, la renuncia a la carne. Si no estoy dispuesto a renunciar a la carne, si no estoy dispuesto a renunciar al alcohol, si no estoy dispuesto a renunciar al azúcar, si no estoy dispuesto a renunciar a las noticias, a la mala información y a lo que me dice el sistema, si no estoy dispuesto a renunciar a la falsedad, a la mentira del sistema, no voy a poder entrar en las verdades del cielo, pues en las verdades de la vida. Entonces, bueno, para vivir una vida intensamente tenemos que hacer todos estos pasos, pues. Entonces, bueno, es como importante, si queremos ser co-creadores del universo, que eso es lo que simboliza clave 21, el mundo, eh, llegar a esa conciencia cósmica, es decir, manejar las dos fuerzas, fuerzas magnéticas, fuerzas eléctricas, manejar lo positivo y lo negativo, manejar las dos fuerzas del universo, eso es lo que nos convierte en co-creadores del universo. Si no estamos dispuestos al desarrollo, a lo pequeño, ¿sí? Que son las renuncias pues, de lo falso en este mundo, ¿cómo voy a querer co-crear con Dios en el universo? ¿Cómo voy a querer sentarme a su derecha? Porque esto no se trata de fusionarse, ¿cierto? Entonces aquí es donde viene lo importante, no es fusionarse al Padre, sino a la derecha como hijos ayudar en esa co-creación, ¿cierto? Que la carga no le quede todo al Padre, sino nosotros ayudarle con esa carga. Entonces es importante dejar las emociones negativas para poder empezar a crear lo positivo. Esto está relacionado con el segundo choque consciente que nos habla Gurdjieff. No importa cuál sea la condición presente en la que estemos, por más oscura, deprimente, dolorosa, esto simplemente es el efecto de nuestra conciencia pasada. Pero si queremos crear otro futuro, entonces debemos aprender a elegir, debemos elegir nuestras reacciones, nuestros sentimientos, nuestra atención de hoy va a construir el mañana, pues. Entonces tenemos que empezar a eso, a esa construcción futura, pero eso se hace con viviendo en el aquí y el ahora, y en el aquí y el ahora sembrar semillas positivas, semillas de fuerza, de voluntad, de amor, de cooperatividad, y empezar a quitar toda la cizaña que hemos sembrado y que hoy en día está en nuestro camino, envidias, apegos de falsos deseos, toda esta lujuria, el orgullo, vanidad, todo eso que hemos creado hoy y que hoy puede estarse expresando como algo negativo, lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar, simplemente cambia tu pensamiento, cambia tu mente y cambiarás tu vida. Es así de sencillo. Para un mago
Y para nosotros que este estudio nos ha enseñado esto, pues. Entonces no dejemos para mañana lo que podemos empezar hoy. Hoy mismo empecemos a sembrar esas semillas. Hoy antes de acostarnos a dormir, sembremos que queremos. Mañana será un día mejor, mejor y mejor. Tendré más fuerza, más energía, más voluntad. ¿Sí? Soy un centro de expresión de esa primaria voluntad. No tengamos miedo a desear y si necesitamos, ¿por qué no? Deseemos una casa, un carro, no está mal tampoco. Sin miedo, pues. Obviamente, y la premisa aquí es siempre, el deseo no debe estar dirigido hacia los demás, siempre hacia mí mismo y hacia el modificar las circunstancias, pero no al otro. Yo no puedo estar deseando que mi pareja sea así, así, así. Eso no, eso sí ya es entrar en, digo yo, en magia negra, porque si esa no es la voluntad de esa persona, si esa persona no está en conciencia, si esa persona no quiere eso que tú le estás deseando, no deberías interferir en su proceso. Entonces es muy importante estos deseos, pues que no sea cambiar a otra persona, ¿sí? Cuando sea algo de cambiar a otra persona, no, es más bien haz al otro lo que quisiera que te hicieran a ti mismo. Sí, pero hazlo, no deséalo. Entonces, debemos ejercitar los músculos de la conciencia. Esto es algo que debemos hacer en todo momento. Todo momento podemos, en todo momento estamos creando. Entonces, ahí es donde nos va a servir mucho la meditación para que el maestro interno nos pueda hablar y nos pueda orientar hacia cuál es el siguiente paso, qué es lo que necesito o qué es lo que no necesito, pues, y usar esas fuerzas internas para seguir construyendo mi vida, mi mundo, pues. Entonces, así poco a poco solo va a desaparecer lo que no es esencial a nuestra vida, lo que no es necesario en nuestra vida y solamente va a ir quedando lo que es esencial para el cumplimiento de nuestros deseos y así para ser uno con la voluntad primaria de una forma consciente, porque ya somos uno con la voluntad primaria. Y esto yo lo explico a la gente me pregunta, ¿y entonces el que mata, el que roba, también es Dios? Y la respuesta es sí, también es Dios, el que mata, el que roba, el que viola, y esto se llama causa y efecto. Y es decir, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que ir a cobrar el karma. Y pues ahí es donde están los hermanos dormidos, los hermanos que están durmiendo, pues que no se dan cuenta que están siendo manipulados por otras entidades, y ahí es donde viene a jugar qué son los egregores, qué son los arcontes, son los cobradores de Dios, pues. El Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, es decir, el Espíritu y el diablo trabajan juntos. Entonces, cuando entendemos esto, pues simplemente lo importante es que yo ya salí ahí y sigo mi camino, pero no, pues no me voy a quedar ahí en el otro y sacando al otro, pues si el otro tiene que seguir pagando y tiene que seguir siendo probado y tiene que seguir el cobrador, el matón tendrá que seguir haciendo su trabajo, el que roba tendrá que seguir haciendo su trabajo, pues. Ahí es donde también debemos eh, simplemente observar y aprender, observar y aprender. Bueno, entonces, bueno, voy a hacer un pequeño apartado con este tema de los 11 pasos de la magia. Los invito igualmente a ver este trabajo de José Luis Parise, me parece que es una mente muy elevada que tiene una información y una estructura, es decir, un metamodelo bastante completo, bastante bueno
Así otras personas solamente vienen a criticar y a decir que no. Yo digo, sí, tiene bastante, pues, como siempre, con discernimiento, tomen lo que les sirva y lo que no, deséchenlo, pues. Pero bueno, todo es hermoso, todo es magia y todo esto nos aclara mucho. Los 11 pasos de la magia. El primer paso, el caos de la idea. El caos de la idea es, nosotros tenemos ideas y pensamos que sabemos lo que queremos, pero en realidad no lo sabemos, porque cuando voy a decir qué es lo que quiero, me enredo. Y cuando trato de sentir qué es lo que quiero y unir la mente con el sentimiento, veo que siempre hay un cortocircuito. Ese es el caos de la idea. Entonces, el primer paso está en entender desde dónde proviene la idea, ¿sí? Desde dónde viene la definición. Entonces, empezamos a ver cómo tenemos muchas discrepancias, contradicciones, y ahí es donde empezamos a ver que no podemos concretizar ni siquiera la palabra, porque uno le dice a alguien que quiere, y es que yo quiero algo como que así, pero como que así, pero como que no sabe qué es lo que quiere. Entonces, lo primero es identificar ese caos de la idea y entender lo importante que es el verbo. Si yo no puedo verbalizar lo que deseo, lo que quiero, porque hay caos, entonces tengo que entrar a organizar primero ese caos interno. El segundo paso es el orden de la palabra. ¿Qué sucede cuando hablamos? Entonces ahí es donde cuando yo voy a tratar de decir lo que quiero, no puedo. Y entonces ahí sí me gusta, claro, me gusta verlo y es que así funciona el universo y ni siquiera Dios escapa de esta ley, de este paso. Porque en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y entonces Dios dijo, hágase la luz, hizo la luz. Entonces mira que para que Dios pueda crear, Él dice, en el primer día dice, en el segundo día dice, en el tercer día dice. Él verbaliza su deseo, su idea, pero lo tiene que poner verbal y esa verbalidad tiene que estar impecable, es decir, específica. Tengo que darle un orden a la palabra. Y si no, ahí es donde empieza el enredo, ¿sí? Aprender a hablar es importante. Por eso también dice la escritura, una palabra tuya bastará para sanarme, una palabra bien dicha basta para sanar. Una palabra o la bendición es el bien decir, es el bien hablar. Cuando les deseo bendiciones, mis hermanos, les estoy deseando que aprendan a hablar, que aprendan a expresar sus deseos para que en su vida se manifieste lo que ustedes quieren, lo que ustedes desean y lo que hay en su interior. Eso es bendecir, pues. Darle orden a la palabra. Entonces, bueno, organizar, empezar para manifestar correctamente, pues. El tercer paso, el peligro de la forma. ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí hay un problema y es que a veces nosotros, cuando tenemos un deseo, debemos simplemente visualizar qué es lo que deseamos, pero no debemos decirle al universo cómo lo haga, ¿sí? El peligro de la forma es, yo no le puedo decir al universo cómo lo haga, porque entonces pues se pierde la magia y más bien hágalo usted, pues. Si usted sabe hacerlo, pues ¿para qué lo pide? ¿Para qué lo desea? Hágalo. Entonces, cuando yo tengo un deseo, yo quiero un carro un rojo de aquí, de allá, que valga tanto, ya, eso es. ¿Cómo vendrá? Eso ya es la magia. Ahí es donde tengo que soltar eso al universo y esperar que el universo me va a ir respondiendo, ¿sí? Poco a poco. Entonces, lo que yo tengo es que empezar a invocar lo que deseo. Y aquí es donde es importante empezar a hablarlo, a decirlo, no solamente pensarlo y todo mental, no. Esto es bien bonito, escríbanlo, esto es
Es tan sencillo hacer la magia. Cojan un lápiz y un cuaderno y escriban sus deseos. Y háblenlos, invóquelos cada día. En la meditación que nosotros hacemos diariamente, tenemos ese espacio donde decimos, enfocaré todo mi poder para conseguir la siguiente meta. ¿Y cuál es la meta? No sé, desarrollar, cristalizar mis cuerpos superiores de una forma solar, de una forma divina, empezar a ascender en dimensión. Bueno, ya cada uno, de acuerdo a su conciencia, a su conocimiento, a sus experiencias, va a saber hasta dónde va a ir llegando esa meta y qué tanto la va a poder ir ampliando de acuerdo a lo que sabe. Porque ya lo dijimos, no podemos poner metas de las que no sabemos qué es, cómo es, qué se hace. Bueno. Cuarto paso, el oráculo de la cosa. ¿Estoy yendo hacia la cosa? El oráculo de la cosa. En este cuarto paso empezamos a ver que empiezan a haber casualidades en el mundo. Empiezan a haber casualidades, empiezan a llegar destellos de ese deseo. Entonces, esto es, me gusta, estos 11 pasos de la magia de José Luis Parisi, porque yo lo apliqué y es perfectamente, es perfecto, cada paso es perfecto, pues. Entonces empieza el mundo a enviarnos destellos, como que, uy, como que algo empieza a pasar, como que alguien me dice, como que alguien me da una idea, como que empiezan a generarse circunstancias que me van llevando hacia el deseo, pues. El quinto, la magia del combate, pues. Estoy avanzando, entonces ahí es donde empieza a ver señales armónicas y no armónicas de la cosa que pedí, pues. Entonces, poco a poco la palabra se va haciendo realidad, se va haciendo tangible, va siendo dirigida, eh, y va a ir surgiendo. Aquí es donde hay que también tener cuidado porque entonces, si es muy diferente decir mañana voy a buscar trabajo, de decir mañana voy a encontrar el trabajo. Si mañana voy a buscar trabajo, ese es mi deseo, mañana voy a buscar trabajo, pues mañana va a salir a buscar trabajo, pero no lo va a encontrar, porque su deseo no es encontrar el trabajo, es buscarlo nomás. Va y lo busca, pero no lo encuentra. Si su deseo es encontrarlo, mañana mismo lo van a llamar, esto, le va a salir una publicación, alguien le va a recomendar, van a pasar muchas cosas. Y tenemos que ser muy específicos, ¿sí? Porque entonces si yo simplemente digo, mañana quiero conseguir trabajo, pero yo soy contador, pero mañana me sale de mesero, entonces no tengo que ser específico, quiero encontrar trabajo de contador en este horario en una multinacional y quiero ganarme tanto dinero, o sea, todo tiene que ser bien específico. Al universo hay que hablarle claramente y si no, pues es como cuando el mesero nos atiende en la mesa. Si yo no le digo qué quiero exactamente, cómo quiero el arroz, cómo quiero el huevo, cómo quiero la ensalada, pues él me va a decir, me va a traer cualquier cosa. Y entonces ahí sí no nos va a gustar. Entonces eso es la magia, pues. Dice la magia, sexto paso, la magia de la energía. ¿Qué sucede con mi energía? Aquí es donde también tenemos que empezar a ver el cultivo de nuestra energía para hacer magia y para que esa magia sea cada vez más exacta, más rápida, más que se concrete de una forma más tangible, más rápido, más exacta. Depende también de mi energía. ¿Y de mi energía qué? Principalmente sexual, que es la que crea. Y esa energía sexual, al ascenderla al cerebro y enseminizar mi cerebro, entonces me va a crear una energía psíquica. Y la energía psíquica dirige lo energético. Y lo energético dirige lo físico. Entonces la mente dirige la energía dirige lo físico.
Entonces, de lo más sutil a lo más denso. Entonces debo ver cómo se está moviendo mi energía, cómo me estoy sintiendo también con eso que pedí. Y les voy a contar una historia aquí hace poco que es un vivo ejemplo. Una persona quería unas guacamayas y deseó siempre sus guacamayas, que las guacamayas son seres muy bonitos, que tan bonitas las guacamayas, que yo me parezco a una guacamaya, entonces yo quiero una guacamaya. Y el universo se las dio. Entonces una amiga la llamó un día y le dijo, amiga, es que tengo 2 guacamayas en mi finca y tengo que vender la finca, entonces te voy a regalar las guacamayas. Entonces esta persona que pidió las guacamayas dijo, uy, por fin se me hizo el deseo. Pero surge que ella no tenía el lugar donde tener las guacamayas, no podía tenerlas, no podía mantenerlas, no tenía dónde dejarlas. Entonces lo que se ganó fue un problema. Y entonces, bueno, ahí fue donde yo les conté que en mis viajes me pusieron a trasladar esas guacamayas, más de 10 horas de camino, para llevarlas a un hogar seguro. Pero esta persona, pues manifestó esas guacamayas, pero se dio cuenta que no podía tenerlas, que no podía hacer nada con eso. Y nos puso a otras personas a solucionarle el problema. Entonces, ese es el tema de nuestros deseos. Nuestros deseos se hacen realidad, pero yo tengo que tener ya eh, todo eso listo, todo listo para que el deseo venga, ¿sí? Si no lo tengo, yo pido un carro, pero no tengo dónde parquearlo, cuando me llegue el carro, me voy a ganar es un problema. Entonces, todo eso tiene que ir estructurado en pedir el deseo, porque si no, lo que vamos es a tener problemas. Y como le dije, pues no se le ocurra pedir por allá a la próxima elefantes, porque ahí sí yo no le voy a poder ayudar. Bueno. Séptimo paso, la magia de la casualidad. Tengo magia suficiente, entonces aquí empezamos a ver nuevamente la materialización, el crecimiento de más casualidades, ¿cierto? Casualidades, causalidades que van llegando paso a paso, entonces no solamente hay señales, sino que ya se ve casi que el resultado que queremos, ¿sí? Entonces ahí ya es un paso donde ya, y aquí es muy importante no aceptar menos de lo que deseamos, porque a veces la vida nos pone la prueba. Entonces yo quiero una moto de alto cilindraje y después sucede que le ofrecen a usted una moto de bajo cilindraje. Y si usted no está atento, usted la acepta, usted dice, bueno, pues yo pedí una moto, pues voy a aceptar esa moto. Ahí ya quedó, ahí es porque usted no tenía mucho poder ni mucha magia y se dejó frenar en el proceso, se dejó desviar tomando algo, pero ese algo todavía no era lo que usted exactamente pidió, es algo todavía menor o diferente. Entonces ahí es donde uno también tiene que empezar a decir, no, 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 no. Sí, muchas gracias y casi que ya estoy viendo que se materializa mi deseo, pero ese todavía no es mi deseo. Entonces sigue esperando que la magia siga sucediendo. Paciencia. Octavo paso, la magia de la negociación. ¿Sí? ¿Qué hago con lo que quieren los demás? ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene un problema y tenemos que aprender a ser negociantes con la vida y con los semejantes, más cuando todo deseo que yo quiera, siempre van a haber otras personas en el proceso, ¿cierto? Van a haber otras personas. Tengo que aprender a negociar, tengo que aprender a negociar mis deseos, a ver quién tiene más fuerza, quién tiene más fuerza psíquica, quién tiene más fuerza emocional para conseguir lo que deseo. Entonces tengo que aprender a negociar. Entonces recuerden que para poder llegar a ser mago, primero tenemos que pasar a ser guerreros, comerciantes, negociantes, sacerdotes y ahí sí somos magos, magos ya realizados. Entonces usamos ese negociante
que desarrollamos en el camino para enfrentar estas negociaciones, porque a veces podemos ganar y a veces podemos perder, ¿sí? Sin embargo, la renuncia es innegociable. No se trata de renunciar, ay, ya no pude, no, usted siga con su meta, pero va a empezar a negociar. Entonces, ¿qué va a pasar? Le van a llegar personas, vea, yo tengo lo que usted quiere, pero esto le vale tanto. Y usted dice, no, yo lo quiero más barato, entonces negocie, pues, y a ver quién tiene más fuerza, pues. Entonces, nunca mentir. Mentir no es parte del método. La impecabilidad tiene que seguir siendo parte del método de la magia. Entonces, esto no se trata de quién se aventaja del otro, no es un tema de aventajarse. Con impecabilidad en la palabra, en el acto, yo negocio, yo lucho por lo que quiero, tal, y lo consigo, pero sin mentir, sin estar justificando, sin estar queriendo dañar al otro, pues. Viene el noveno paso, ya es la magia de concretar. Entonces ahí ya me pregunto, ¿estoy en condiciones de alcanzar eso que tanto deseo? Entonces ya aquí es el último tramo, ya es donde ya viene, ya lo veo, ya llegó y estoy listo para recibirlo. ¿Sí? Yo ya pedí, no sé, un viaje a otro país y ya me llegó, estoy listo para recibirlo, ya tengo todo listo, tengo mi pasaporte, tengo todo listo, ya hice todo lo que tenía que hacer para hacer ese viaje, o usted pidió y ahora no puede. Pues, entonces, todo esto es lo que tenemos que hacer. El décimo paso, la magia de la magia. ¿Qué hice para llegar? Ya en este último paso es donde ya entro ya se materializan las cosas, llegan lo que quiero, llega lo que deseo, y ya empiezo es a hacer una reflexión de cómo lo hice, cuáles fueron las fuerzas que me asistieron, cuál fue, es llegar a la tierra prometida, ya llegué, ya lo hice, ya concreté lo que quería. Ya el universo sabe que puede contar conmigo para las que sea. Ya el universo sabe que soy un buen negociante. Ya el universo sabe que yo no me voy a desviar, que no voy a mentir. El universo sabe que no me voy a rendir ante las dificultades. Entonces, eso ahí te empiezan a dar las llaves. Eso son las llaves que te da el universo. Como usted ya sabe cómo ser un mago, ahora tome y empiece a crear, empiece a desear y siga conquistando el mundo, pues. Siga conquistando. Llegar al destino no quiere decir que ya es el final, ¿no? Es apenas un deseo. Ahora siga por el siguiente. Siga puliendo sus deseos, siga puliendo las rosas de la clave uno del mago. Y bueno, está el onceavo paso de la magia. Este onceavo paso de la magia es un paso oculto. Así como en la Cábala tenemos una sefirot oculta, ¿cierto? Tenemos las 10 sefirot visibles y tenemos una sefirot oculta. ¿Y esa sefirot cómo se llama? Da'at. El conocimiento, el conocimiento, pues el conocimiento, pues. Esta sefirá nos lleva de lo humano a lo divino. ¿Sí? Esta sefirá o este paso no se resuelve con el pensamiento. Este paso se resuelve ya es con la no mente realmente. ¿Sí? Este paso ya es el que nos da el secreto, el reconocimiento. Reconocimiento, volver a conocer lo que ya conocemos y es reconocer cuál, cuál es la idea de Dios, por qué estamos aquí, cuál fue la idea de Dios. Eso es lo que debemos reconocernos para liberarnos. Cuando ya recuerdo, es decir, me vuelvo a acordar de por qué fue que Dios me mandó aquí, ya obtengo la liberación. Y ya por eso el que pasa de la esfera de edad ya no vuelve. Y eso se trata, liberarnos, pues.
Entonces, bueno, me extendí un poco aquí, tenía mucho que decir desde hace ya varios tiempo, pero bueno, preguntas, sugerencias, comentarios, ¿alguien quiere compartir su experiencia de tarot, los que están estudiando tarot? Su lección de esta semana que alguien quiere compartir. Y si no, pues bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Ahí quedan las tareas. Este video queda guardado para que lo repasen. Muchas gracias por estar aquí, por la asistencia. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la próxima. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias a ustedes.